¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarlos. Estamos ya aquí en Sala de Prensa en Caracol Ahora. Inmediatamente termina la edición central de Noticias Caracol con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. Lo veíamos en la emisión central, estas imágenes que ustedes van a ver a continuación. Un día lleno de tensión, especialmente en ciudades como Cali, como Valledupar, como Medellín, inclusive hubo dificultades en Barranquilla. En Bogotá la cosa no estuvo tan compleja. Estamos hablando de la jornada de protesta de los taxistas en diferentes capitales de Colombia. Habían anunciado en Bogotá bloqueos desde anoche, se habían levantado de la mesa que tenían de diálogo, de negociación con el gobierno nacional, donde hablaban de diferentes puntos. Estas imágenes, repito, fueron el común denominador. En muchas ciudades como Bogotá, cuando vemos imágenes de la capital del país, pues no pasaron del susto. Y cuando hablo del susto es que incluso no hubo presencia de niños en colegio, jóvenes en universidades. Muchas empresas trabajaron en virtualidad temiendo lo peor, porque se hablaba de bloqueos incluso en las vías al aeropuerto El Dorado, a la terminal de transporte, la carrera séptima, en algunas de esas avenidas. En otras ciudades sí hubo dificultades, especialmente en Medellín, en Valledupar incluso hubo disturbios y choques entre conductores de taxis y la policía. En Santa Marta hubo operación Tortuga, igualmente en Bucaramanga. Es decir, hoy los taxistas se hicieron sentir. Al finalizar la tarde, repito, ustedes lo vieron en las emisiones de Noticias Caracol, ahí vemos las imágenes de la intervención del ESMAD en Popayán, en donde hubo dificultades y refriegas que afortunadamente pues no pasaron a mayores y pues no terminaron en tragedias, gracias a Dios. Pero repito, sí hubo dificultades. Al finalizar la tarde, lo veían en la emisión central de Noticias Caracol, pues hubo una reunión de nuevo entre el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y los voceros de ese paro, de esos conductores de taxi que pues incluso en algunas ciudades fueron dispersados con gases lacrimógenos para levantar los conatos de bloqueo y estas operaciones Tortuga. El ministro Reyes habló del levantamiento del paro, del levantamiento de esa protesta y de esa amenaza latente de bloqueos en diferentes ciudades del país. El servicio público de transporte debe ser prestado a través de empresas de transporte y en vehículos registrados y autorizados para dicho servicio. Por tanto, exhortamos a las autoridades municipales y distritales a realizar el cumplimiento de dichas disposiciones y a dar aplicación en su integridad al capítulo 9 de la citada ley, especialmente la aplicación del literal E del artículo 49. Cualquier modificación que se pretenda realizar respecto de este modelo deberá sujetarse al trámite legislativo, por lo que corresponderá al Congreso de la República realizar el correspondiente debate democrático. El ministro habla de debate democrático. Otro de los temas de ese debate democrático tiene que ver con otra de las peticiones de los taxistas y es el aumento de los precios de los combustibles, tal vez el principal insumo, el principal costo de producción que tienen los taxistas. Esto dijo también el ministro Reyes. El escrito ministro de Transporte se compromete a generar un espacio de trabajo con el Ministerio de Hacienda, ministro de Hacienda y la ministra de Minas y Energía para discutir la fijación de los precios de la gasolina y su revisión. Esta reunión se ha fijado, según lo indicado por el señor ministro de Hacienda, para el próximo jueves a las 5 de la tarde. Bueno, ya le pusieron fecha y hora a esa reunión para hablar de la gasolina con el ministro de Hacienda y la ministra de Minas. Ahí mismo en ese lugar estaba el vocero de los taxistas, Julián Osorio, quien habló de eso, de las promesas que les hace de nuevo el gobierno nacional. El servicio público individual de taxi se presta en servicios legalmente constituidos, que definitivamente nosotros no estamos en contra de que las aplicaciones entren a laborar, pero en las mismas condiciones que los taxis, constituyendo empresa, comprando las capacidades transportadoras de cada una de las ciudades, brindándole los seguros a cada uno de los ciudadanos usuarios que llevan allí, pero con el compromiso de que este gobierno profesionalice esta industria, porque reconocemos que tenemos grandes errores y que tenemos que mejorar en ellos.
Hemos escuchado estas palabras muchas veces, tanto las del ministro como las de los voceros de los taxistas. Siempre terminan en que van a volver a hablar, pero el problema es que, repito, la amenaza latente de bloqueos está ahí. Pero para ponerlo en contexto, para ustedes, nuestros televidentes a esta hora en Noticias Caracol Ahora, de lo que pasa con este asunto más allá de los dimes y diretes entre un sector, el gobierno y otro, hablo de los taxistas, las aplicaciones, el gobierno que no tiene la voluntad política realmente de regular, pues repito, hay que ponerlo en contexto. Y para hacerlo hemos invitado esta noche a un experto en temas de competencia, en temas de mercado, también en temas de tecnología, porque al final del camino esto tiene que ver mucho con avances de la tecnología al servicio de nuestra sociedad. Pablo Felipe Robledo fue superintendente de Industria y Comercio, me corregirá, ¿hace ya cuántos años? Don Pablo, buena noche. Desde hace 4 años que terminó el gobierno de Santos, fui superintendente 6 años 6 años. en el gobierno de Santos. Pablo Felipe, un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos. Juan Roberto, un gusto saludarlo y mil gracias por la invitación. Pablo Felipe, usted cuando en calidad de superintendente de Industria y Comercio tuvo que afrontar en algún momento dado este tema de esta competencia entre un sector formal como el de los taxistas, un sector tradicional, y el de las aplicaciones de transporte. ¿Le llegó algún caso de esos a la superintendencia alguna vez? Sí, nosotros diríamos cuando estábamos en el gobierno de Santos, la ministra de Transporte en ese momento incluso presentó una denuncia a nombre del ministerio por lo que se considera podría ser una práctica anticompetitiva por cuenta de lo que hacen las plataformas tecnológicas de movilidad. Y esa investigación se llevó a cabo sin ningún éxito, porque el tema, bueno, ese un punto, y el otro punto tiene que ver con una reglamentación que también sacó el gobierno cuando Vargas Lleras estaba encargado de todo el tema de transporte y de infraestructura en el gobierno, y el Ministerio de Transporte sacar una normatividad para supuestamente dizque solucionar este problema entre las plataformas tecnológicas y los taxis, creando una cosa que nunca funcionó, que fue una defecio al que la superintendencia se opuso porque era absolutamente inane para solucionar el problema que tenía que ver con la creación de unos taxis negros que ni usted ni yo hemos visto ninguno en la calle después de años. Hice una rueda de prensa en el Palacio de Nariño, un show, y eso finalmente no terminó en nada. Pero mire, Juan Roberto, usted sabe que yo soy bastante pragmático. Sí, yo lo Pablo que Felipe, creo es lo puedo interrumpir precisamente para eso. Es decir, la gran pregunta con esto que usted nos dice, para darle paso a su reflexión, porque sé para dónde va, es ¿por qué ningún gobierno se le mide realmente a tomar decisiones de fondo, de verdad de fondo, para decir, mire, regulemos el tema de los taxis, busquemos las soluciones, pero también regulemos y reglamentemos el tema de las plataformas, porque pues simplemente decir con que las van a prohibir, eso pues es tapar el sol con un dedo? Mire, llevamos 2 gobiernos completos, el de Santos y el de Duque, en donde no se han tenido los pantalones ni en el uno ni en el otro gobierno para solucionar este tema como tiene que ser solucionado. Y estamos entrando al tercer gobierno, en donde, mira las declaraciones del ministro Reyes sobre el acuerdo de hoy, pues eso es más de lo mismo y eso es fruto de la intimidación y no es la solución para ningún problema, eso es echar el balón para adelante. Entonces, esa pregunta se la respondo diciendo es porque yo creo que ningún gobierno, ni el de Petro en lo que va, ni el de Duque, ni el de Santos ha tenido los pantalones suficientes para, independientemente de quién se ponga bravo, para darle una solución al problema. Sí, ¿por qué no le ponen solución al problema? Pues porque finalmente viven muertos del susto con los taxistas, a mi manera de ver, de que les bloqueen las ciudades, que les hagan paros, que les incendien las ciudades, que les bloqueen las carreteras. Y entonces prefieren ocultar una realidad que la hay, que es el funcionamiento de las plataformas tecnológicas de movilidad y miles de servicios de transporte individual dados al día para una cantidad de ciudadanos y por parte de unos socios conductores. Y entonces quieren hacer como si eso no pasara, pero cuando en realidad pasa, pero lo que pretenden es no torear a los taxistas. Y si eso va a seguir siendo así, pues acabará este gobierno y el que venga y el que venga, y nunca va a haber una solución real. Porque la única solución real, Juan Roberto, es
poniendo los puntos sobre las IES independientemente de quién termine afectado e independientemente de quién se ponga bravo. Pero para eso se necesita un gobierno que esté dispuesto a solucionar el problema y darse la pela. Claro, Pablo Felipe, usted dice poner los puntos sobre las IES, darse la pela, tomar medidas de verdad. En concepto suyo, y usted que tiene una experiencia enorme sobre temas de competencia, no solo en este sector, sino en muchos, y le tocó, soy testigo, torear unos toros muy bravos en temas de competencia, enfrentarse a carteles empresariales, etcétera. Pero en esa experiencia que le dicta a usted, ¿cuáles son esas medidas de fondo que hay que tomar de lado y lado? Tanto del tema de los taxistas como del tema de las aplicaciones. Sí, mire, yo creo que uno tiene que estar como gobierno, y hoy la responsabilidad recae sobre los que están. Ya los otros no lo hicieron, pero en este tema. Pero un gobierno tiene que ponerse a pensar es en la gente, en el ciudadano, en qué es lo que le sirve al ciudadano. Y al ciudadano le sirven dos cosas. Uno es que existan más opciones de transporte, que el ciudadano pueda escoger entre más opciones de transporte, llámese consumidor. La persona que necesita movilizarse, entre más opciones de transporte, vivirá más feliz. Y él dentro de esas opciones escogerá cuál, por la razón que considere, le parece la más atractiva. Entonces, ese es un punto sobre el que hay que partir. Y el otro punto es que a los empresarios hay que acostumbrarlos a vivir no en los monopolios, no en los oligopolios, sino en mercados donde se concurra una cantidad de empresarios a prestar servicios y que al final el que preste el mejor servicio sea el favorecido por el consumidor. Sí. Entonces, dicho lo uno y lo otro, mire, es un tema de consumidor, de satisfacción del consumidor, del bienestar general de la población, y un tema de permitirle a los empresarios concurrir a los mercados. Uno no soluciona los problemas prohibiéndole a ciertos empresarios concurrir a un mercado, y eso es libre competencia. Y cuando uno junta las dos, la única solución que tiene esto es entender, como yo por ejemplo lo entiendo, que los de transporte que prestan las plataformas tecnológicas de movilidad hoy en día son legales. ¿Y son legales por qué? Porque es que no existe regulación. La falta de regulación no lleva a la ilegalidad. La falta de regulación lo que lleva es a la legalidad. Ahora bien, ¿lo quieren regular? Regúlenlo. Pero lo que sí no puede pasar, ¿por qué? Porque si lo regulan, entonces ya no habrá discusión sobre si lo que prestan es un servicio legal o ilegal, si intermedian un servicio legal o ilegal, y la gente en la calle estará feliz porque habrá más opciones para los ciudadanos de movilizarse. Ah, ¿que eso afecta a los taxistas? Sí los afecta. Ahora, ¿qué hay que hacer con los taxistas? Pues los taxistas también hay que desregularizarlos. ¿Para qué? Para que en un mercado en el que concurran todos, puedan tener un poco la mesa más nivelada en igualdad de condiciones, frente al tema de los particulares que están intermediando servicios de transporte a través de plataformas tecnológicas. Pero lo que no puede pasar, Juan Roberto, es que sigamos repitiendo la noticia de hoy. Yo a usted es que lo decía el relato del día. Es lo claro, mismo. usted también lo dijo. Claro, y en 6 meses, o en 3 meses, o en 4 meses, usted no va a tener que hacer la nota. Usted simplemente busca la cosa y le pone play y me entrevista a mí. Y nos vamos a pasar 6 meses. Claro, y vamos a pasar 6 meses. Y el próximo bloqueo lo van a hacer ¿quién? Las plataformas tecnológicas de movilidad, que entre otras cosas son 200.000 personas. Eso le iba a preguntar, Pablo Felipe. Que llevan recursos, claro, que llevan recursos a hogares donde viven 800.000 colombianos. Mire, Pablo Felipe, pongamos la cancha en términos futbolísticos mirando los equipos. Los taxistas siempre dicen que tienen una fuerza enorme, y usted lo dice, a los gobiernos les da susto, además no solamente susto por los bloqueos, son una fuerza política enorme también en muchas ciudades. Estamos entrando en un año electoral, pero quienes manejan las plataformas también tiene, como dice usted, una enorme fuerza, porque hay un significado social detrás de quienes trabajan en estas plataformas de transporte. Están en igualdad de condiciones en esas circunstancias. Hay 200.000 conductores asociados a las plataformas tecnológicas de movilidad. Y si usted multiplica por 4, que son las personas por hogar, quiere decir que esas personas llevan recursos a 800.000, a donde viven 800.000 personas. Lo que pasa es que esos son más pacíficos que los taxistas, ¿ya? Y entonces
las amenazas de bloqueo de ellos seguramente son menos oídas porque es gente, a mi manera de ver, más tranquila. Pero al final, que es lo importante, si el gobierno no se sienta a buscar una verdadera salida y no simplemente tirar el balón hacia adelante, en 3 meses, 4 meses, 5 meses vamos a tener la misma historia. ¿Y cuál es la misma historia? Unos taxistas amenazando, unos taxistas intimidando, unos taxistas bloqueando, y por el otro lado, igual, miles y miles y miles de intermediación de servicios de transporte a través de plataformas tecnológicas de movilidad, porque eso no lo van a poder acabar, porque eso es contranatural acabarlo en este momento de la tecnología y de la historia, y porque eso es contraevidente frente al gusto del consumidor, del ciudadano. Entonces, ¿no será mejor, Juan Roberto, que nosotros como colombianos tenemos derecho a vivir en un país en donde para transportarnos podamos, si queremos taxi, pedir un taxi, y si queremos otros servicios como el de Uber, Cabify, Bit, etcétera, lo podamos pedir? ¿Ese no es el mundo que queremos? Sí, y ahí viene otro elemento que quisiera, y alguna vez lo hablábamos porque usted se ha dedicado en temas de competencia a estudiar las experiencias internacionales. En otros países, ¿cómo opera esa reglamentación de los taxis tradicionales y de estas plataformas de transporte? Claro, en algunos países siguen en esta misma pelea que tenemos nosotros. Pero en la buena parte de los países del mundo, sobre todo los más desarrollados o los medianamente desarrollados, el tema se ha venido solucionando, porque es que no es lo mismo los problemas que habían hace 10 años, cuando este tema estaba empezando, a las soluciones que hoy. Es que hoy no es el día de los problemas. El momento de la historia es el de las soluciones, como lo han venido solucionando en otros países, fundamentalmente a través de una mínima regulación. Y a través de una mínima regulación han permitido que vayan los taxistas y vayan las plataformas tecnológicas de movilidad, ambas al mercado. Yo le pregunto a usted, ¿de qué viaja tanto? ¿En cuántos países usted ya llega al aeropuerto y en unos coge un taxi y en otros coge una plataforma tecnológica de movilidad? O en el mismo país usted un día cogió un taxi y hay las dos opciones, claro. Hay las dos opciones. Es mercado, pero es un tema de mercado, es un tema de competencia. Claro, y contra esas cosas naturales del mercado es muy difícil ir a punta de querer simplemente prohibir las cosas, porque es que la calle supera la realidad. Las realidades. Y eso pasa, por ejemplo, con las OTTs, con las plataformas digitales como Netflix, como Amazon Prime. Es decir, venir uno a prohibir algo que la realidad del mundo hoy nos embiste, pues es muy difícil. Pablo Felipe, a usted le encantan los números, las cifras. Estamos hablando de negocios. A usted le encantan las cifras. Estamos hablando de negocios que manejan qué volúmenes. Si uno pudiera medirlos, para también medirla, y quiero llegar a un punto, y no quiero estigmatizar a nadie, porque obviamente los taxistas son colombianos que trabajan, muchos de ellos que no han triunfado en sus profesiones y les toca conseguir un taxi. Lo mismo los señores de Uber o de las otras plataformas. Pero es que en el tema de los taxis siempre se ha hablado de unos monopolios enormes y de unos muy pocos dueños de un tema que se llama los cupos, que son los que les cobran a los dueños de los vehículos. Estamos hablando de negocios millonarios. ¿De qué cifras podemos estar hablando en uno y otro negocio? No, yo no las tengo, pero mire, el tema, por ejemplo, de los cupos, yo no sé si la gente sabe, ningún taxista le pagó al Estado colombiano ni un solo peso por el cupo. Lo que pasa es que cuando se regularon, cada alcalde regula la cantidad de taxis que puede haber en su municipio. El que tiene un taxi, y como no pueden haber más taxis de los que hay porque se limitó el cupo, la única posibilidad de tener un nuevo taxi es sacando del mercado o comprando uno que ya está en el mercado. Y entonces, para liberar ese cupo, el dueño del taxi, no el Estado, cobra una plata cuando se va a hacer el reemplazo. ¿Ya? El Estado nunca ha recaudado un solo peso por el tema de los cupos. Eso es un mercado negro, diríamos, que produce una restricción de la competencia, que es el tema de los cupos. Pero yo quisiera volverle a dar este mensaje. A ver. Mire, pregúntele a cualquier persona en la calle en qué mundo quiere vivir. ¿Quiere vivir en el mundo en donde para movilizarse pueda utilizar una plataforma tecnológica de movilidad y pueda utilizar un taxi? ¿O solo quiere vivir en el mundo de los taxis? Cuando usted encuentre la respuesta de la gente, que creo que además es obvia, usted va a encontrar la respuesta a la pregunta:
¿qué es lo correcto que debe hacer el Estado? Darle gusto a la gente, darle gusto a la gente, Sí. generarle opciones a 50 millones de colombianos y generarle opciones a una cantidad de empresarios para que participen en unos mercados sin estar escondidos por cuenta de una persecución, además torpe por parte de las autoridades que creen que algo que es legal es ilegal. Estamos ¿Ya? hablando Y ahí de es algo, donde está de el algo tema. clave, Y hasta Pablo que Felipe. eso, mire, y hasta que no lleguemos ahí, Juan Roberto, vamos a tener 1.500 programas como el de hoy. Y apunte y verá. Ojalá yo me equivoque. No, lo quiero volver a tener aquí porque este no es el único problema de competencia. Tenemos unos enormes que quiero que después hablemos porque, repito, su experiencia es enorme. Tal vez con esta reflexión termino. La gente quiere vivir en el mundo de las opciones, donde haya muchas opciones y eso implica precio, servicio, facilidad, en fin, todo lo que pueda tener. Lo que usted y yo tantas veces hablamos cuando mencionábamos un tema que a usted lo obsesiona, que se llama la libre competencia, que eso al final del camino creo que es el gran mensaje. Pues Pablo Felipe, como siempre, Claro. un gusto. Señor, Y lo adelante. que pasa, ya A termino ver, con esto, Juan Roberto, a y ver. lo que pasa es que cuando usted muchas veces toma decisiones para favorecer a la gente, cada vez que toma una decisión hay una gente que está perjudicada. Pero Sí. no hay que temerle a quien perjudica, sino hay que hacerlo pensando en quién se beneficia y aquí en este caso no se benefician las plataformas. Claro que se benefician, pero lo que se beneficia La son gente. 50 millones de colombianos. Sí, y ya que estamos en este intercambio de reflexiones, pues es que también tener contento a todo el mundo es muy complicado, es muy fregado. Y ese es el arte de la política. Pablo Felipe, un gusto, muy amable, volvemos a hablar. Bueno, Juan Roberto, muy amable. Que le vaya muy bien. Muy amable. Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio, experto en mercado, en competencia. Hablando del tema de competencia hoy a propósito del bloqueo de los taxistas en Bogotá, del conato de paro, de las reuniones con el gobierno y otra vez, como dice nuestro invitado, vuelven a hablar de negociaciones que pueden derivar de nuevo o en un rompimiento o en la búsqueda de una salida. En instantes aquí el Radar en Sala de Prensa. No te vistas así. Déjame revisar tu celular. ¿Por qué te maquillas? ¿Con quién hablas? Esas son las banderas rojas que deberíamos tener en cuenta todos cuando estamos en una relación. Ojo, la violencia no es solo maltrato físico, también psicológico, económico y verbal. Frases como tienes suerte de que esté contigo y nadie te va a querer suelen ser comunes en estos casos. El abuso emocional llega a ser tan dañino como el físico porque ambos contribuyen a la depresión y a la baja autoestima. Otra señal de alerta de una relación tóxica son los comportamientos controladores y los celos excesivos. Recuerde que la violación de la privacidad, querer dominar a su pareja, chantajearla emocionalmente, son banderas rojas. Si usted es mujer y está viviendo una situación así, comuníquese ya mismo a la línea púrpura a este WhatsApp. Y si es hombre, llame al 018-243-614. Nada justifica la violencia. Dios siempre con nosotros es mi escuelita musical sin ánimo de lucro, donde enseño a tocar instrumentos musicales. Siempre he pensado que María Liz, Dios le dio un don muy bonito, aprendió empíricamente a tocar esos instrumentos, quiere y tiene su sueño de ser una gran artista. Porque viendo televisión o viendo celular no aprendes nada. Se los digo de todo corazón a todos los niños, aprendan a tocar un instrumento porque la música es algo muy bonito. Muy bien, y en el Radar, aquí en Sala de Prensa, hablamos hoy de la polémica que empezó en redes sociales, sigue en redes sociales y que vincula a una de las más importantes funcionarias del Estado. Hablamos de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Todo arranca por una serie de versiones que circularon en redes y que retomó, como ustedes lo ven, en este trino, la senadora María Fernanda Cabal, una reconocida estandarte de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. La representante del Centro Democrático, la congresista senadora del Centro Democrático, colocó este trino con una foto y un video y una
y una foto de la vicepresidenta y al lado una fotografía de una vivienda ubicada, dicen, en el sector de Dapa, en el Valle del Cauca. María Fernanda Cabal dice, entonces la ministra de la igualdad, entre comillas igualdad, tiene una casa en Dapa que cuesta entre 1.500 y 3.500 millones de pesos. Cuando hablan de la igualdad, vuelve a colocarlo entre comillas, lo hacen para los demás porque ellos jamás vivirán como el resto. Ese es el trino, haciendo alusión, repito, a estas publicaciones que se hacen en redes sociales. En las últimas horas, la vicepresidenta Francia Márquez publicó en su cuenta de Instagram, ella suele colocar sus declaraciones sobre este tema, habló en extenso, esto es una parte de lo que dijo la vicepresidenta sobre el tema de la lujosa casa. Como todo el país sabe, hace casi un mes iba para mi casa en Suárez, donde vivíamos con mi familia, y en el camino hacia nuestra casa me colocaron unos explosivos, ¿sí? Razón por la cual el mismo presidente me dijo que no anduviera por tierra, que tenía preocupaciones sobre mi seguridad y que debía ser más cuidadosa. Y me sugirió entonces que usara las herramientas que tiene el Estado. Esto no es una cosa de Francia Márquez. Todos los presidentes y vicepresidentes y ministros han usado los aviones y los helicópteros que tiene el Estado. No tienen solo uno, María Fernanda Cabal. Porque usted le está diciendo al país que por transportarme a mí dejaron morir a un soldado. Eso no es cierto. Yo lamento la muerte del soldado y expreso a la familia mi solidaridad. Bueno, la vicepresidenta se refería también a una parte importante de esa polémica, porque María Fernanda Cabal hacía alusión a otras fotografías que aparecen también en redes sociales de la vicepresidenta llegando a esta casa lujosa, como dice la congresista, en Dapa, en el Valle del Cauca, a bordo de un helicóptero oficial, diciendo que utilizando este tipo de recursos para transportar a la vicepresidenta en lugar de transportar a soldados como el que fue asesinado en las últimas horas en el suroccidente del país. Es en el radar la polémica del día, servida como siempre las eternas polémicas, en este caso con explicación a bordo de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Terminamos Sala de Prensa aquí en Caracol Ahora. Continúen con Signo Pesos. Feliz noche para todos.